Hola, mi nombre es Uciel Ignacio Miguel Mortera, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de la carrera de licenciatura en enseñanza del inglés. Este día les voy a presentar un fragmento que se encuentra en el libro Lengua y Cultura del autor Raúl Ávila. El fragmento se titula La lengua española y su enseñanza, opresores y oprimidos. Y para comenzar me gustaría citar al autor y nos dice: mis amigos son consciente o inconscientemente lingüísticamente opresores y se resisten a ser oprimidos. Cuando el autor se refiere a sus amigos, hace referencia a nosotros mismos. Ciertamente nosotros no somos expertos en lenguaje, pero como hablamos una lengua que aprendimos desde pequeños, que es nuestra lengua materna, en este caso el español, tenemos cierta opinión formada sobre ella. Hay quienes opinan que los jóvenes utilizan ciertos modismos que degeneran el lenguaje. Por ejemplo, muchos decimos que chido en lugar de decir que bonito. Incluso hay jóvenes que prefieren decir chava en lugar de novia o chavo en lugar de novio. Pero también hay jóvenes que piensan que los usos lingüísticos de los ancianos ya están pasados de moda. Y al igual nuestro oído discrimina a ciertas personas y nos parece incorrecto que digan comprastes en lugar de compraste, que digan aiga en lugar de haya. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que una lengua tan viva como lo es el español está necesariamente sujeta a cambios por necesidades de nosotros mismos, de los hablantes. Y cuando nosotros hacemos estos cambios probablemente no nos demos cuenta o nos lleguen a parecer normales, pero nosotros hemos ido ajustando nuestras expresiones de acuerdo a nuestras necesidades comunicativas. Por ejemplo, muchas veces en las escuelas ya no utilizan la palabra examen, prefieren usar la palabra evaluación. Y la palabra sostén la hemos sustituido por el glacismo brasier, la palabra braga por pantaleta. Y discriminamos a quienes no hablan como nosotros. Y si alguien nos llega a decir que una expresión no se dice así como nosotros la decimos, lo más seguro es que le contestemos: ¿y qué? Yo así lo digo. Lo cual nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿hay crisis en la enseñanza del español en México? Y si las hay, ¿en qué consiste y qué tan grave es eso? Y para contestar esa pregunta, primero vamos a ver los síntomas. Toda persona es capaz de detectar lingüísticamente a otra persona que no es de su grupo. Gracias a una función que podemos llamar identificadora, nos damos cuenta si una persona no es de nuestra región o de nuestro país, aunque hable español al igual que nosotros. Lamentablemente, discriminamos a quienes no hablan como nosotros mediante la función sintomática, pero la capacidad comunicativa se basa en la función referencial, es decir, aquella función que nos permite transmitir o dar a conocer algún hecho de la realidad. Por lo cual podemos decir que es indiferente usar la forma mexicana palomitas, la venezolana cotufas, la chilena cabritos o la peruana canchas, ya que son sinónimos, palabras distintas que se refieren a la misma cosa. Por otra parte, esos sinónimos conllevan a diferencias sintomáticas y nos indican que quienes los utilizan son de distintos países, y probablemente no tendríamos ningún problema en aceptarlos como válidos en esos lugares, pero seguramente los rechazaríamos si los emplea alguien de nuestro propio país. Ahora, puede decirse que donde hay una comunidad cuyos miembros interactúan directamente entre sí, hay un sistema lingüístico eficiente y congruente. Y si se llega a dar el caso de una posible confusión, los usuarios simplemente lo resuelven y listo. Por ejemplo, en el caso de la palabra coser, una con S y otra con C, podemos sustituir las palabras por costurar y cocinar, respectivamente, y se sigue entendiendo perfectamente igual. Ahora bien, si los dialectos sociales son solo formas de decir lo mismo, se podría pensar que únicamente son aspectos sintomáticos los que diferencian a un grupo de otro. Y aquí me gustaría volver a citar al autor y nos dice que una lengua no solo sirve para hablar, sino que es un instrumento básico para el aprendizaje de la ciencia y la cultura. Pero una lengua como la es el español, que se habla en una extensión geográfica tan amplia,
presenta diferencias importantes entre las regiones o países en los cuales se emplea, y estas diferencias se deben a que no estamos en comunicación directa unos con otros, es decir, que no interactuamos lingüísticamente con personas de otros países. Y como les digo, hay diferencias incluso entre las regiones de un solo país. Para poner un ejemplo, vamos a hablar de las lenguas indígenas aquí en México. Uno de los factores que ha conducido a la diversificación de dichas lenguas es que solo se hablan y no tienen la posibilidad de fijarse a través de la escritura. El alfabeto es un factor para mantener la estabilidad de una lengua, pero no es único ni suficiente. Por ejemplo, el latín se escribía y sin embargo se transformó en lenguas romances. La gran mayoría de los romanos hablaba el latín, pero no lo escribía, ya que Roma en su mayoría estaba formada por analfabetos. Eso quiere decir que el latín se transmitía fundamentalmente en forma oral, no en forma escrita. Sin embargo, nosotros debemos de saber que la lengua escrita le da estabilidad a la lengua hablada, la fija, pero no de manera absoluta ni para siempre. El español hablado y el español escrito no son lo mismo, ya que la forma escrita se basa fundamentalmente en el dialecto castellano. En cambio, la forma hablada presenta un mayor grado de democracia. Es el medio de expresión de todos los hispanohablantes, y al serlo, de todos los dialectos. Eso quiere decir que la supuesta pronunciación correcta ignora las variantes dialectales, impone la norma del habla de la clase dominante, y al hacerlo introduce un contenido ideológico desde los comienzos mismos del aprendizaje de la lectura. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hablar un poco sobre la enseñanza de la lengua materna y la unidad lingüística. Uno de los objetos de la educación básica en México es buscar en el alumno un desarrollo que le permita adaptarse a su entorno familiar, escolar y social. Lo que se busca es fomentar la creatividad lingüística del niño, pero muchas veces el dialecto que el niño aprendió en su casa no es el mismo que le enseñan sus maestros en la escuela. Incluso hasta lo corrigen y le dicen que una palabra no se dice de esa forma, se dice de otra. Por lo cual hay que hablarle al niño con franqueza y decirle que es necesario que aprenda ese nuevo dialecto, por así decirlo. Pero ambas modalidades son igualmente eficaces para la comunicación, y eso igual se le puede hacer saber al niño. De esta manera, el alumno podría adaptarse a los dos ambientes sin desmérito de su identidad lingüística, la cual es fundamental en su identidad como persona y como miembro de una comunidad. Es como si a nosotros nos dijeran que el español de Burgos o el español que se habla en Buenos Aires es la única forma correcta de hablar. Claramente no nos gustaría, sería algo ilógico, perderíamos nuestra identidad y nos haríamos inseguros al momento de expresarnos. La crisis de la enseñanza del español y el uso de esa lengua en México se producirá si olvidamos que es nuestra lengua común. Esa crisis existirá si permitimos que solo unos pocos hablen y que todos los demás escuchen. La unidad de la lengua española es fundamental en una comunidad tan extensa como lo es la de los países hispánicos. Esa lengua traída a América por los españoles es la que nos comunica a todos los hispanohablantes, nos permite compartir una cultura y nos identifica. Ahora esa lengua es de todos nosotros y no de un solo grupo geográfico y social. He aquí que somos un solo pueblo, pues todos tenemos una misma lengua. Así que no impongamos nuestra forma de hablar, al contrario, propongámosla como una opción para alguien que quiera parecerse a nosotros y compartir nuestra cultura. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero haber sido claro y muchas gracias por su atención.